Sean bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería Civil UATF, donde resolveremos el ejercicio 1 de la práctica 3 de Estructuras Isostáticas 2 de arcos parabólicos primero, ¿no? No se olviden dejar su like y su comentario positivo en el video. Empezamos. Entonces, empezamos al inciso A de la estabilidad, que es igual a R igual a 3 más C. Donde en BY tenemos una reacción en Y, que es BY. En A tenemos AY y AX. Total de reacciones 3. Rótulas no tenemos, entonces va a ser 3 igual a 3, que va a ser isostático. Inciso B, vamos a ir a geometría, donde primero calcularemos las cargas puntuales de cada carga distribuida. Entonces, primero esta distancia es 1,2 de estano, ¿no? 4,2 menos 1, 3,2. Y 3,2 menos 2, 1,2. Entonces a carga multiplicamos 1,2 por 6, ¿no? Es 19,2 y su centroide 1,6. De la otra carga distribuida 6 por 0,5, 3 y su mitad 0,25 metros. De la otra carga distribuida multiplicamos, ¿no? 6 por 1,5, 4 por 1,5 es 6 toneladas. Centroide 0,75. De esta manera ya logramos obtener todas las cargas puntuales. Y ahora trazamos siempre en el punto más bajo el eje XY. ¿Para qué? Para calcular la ecuación de la parábola. Entonces, para el primer punto es 0,0, por eso C igual a 0. Para el punto 2 es a una distancia de 2 a una altura de 1,5. Entonces, 4a más 2b más c igual a 1,5. Y el punto final es 4,2 al cuadrado más 4,2 más 1 igual a una altura de 1 metro. Anotando en la calculadora nos va a salir un valor de menos de 215 entre 924x cuadrado más 1123x entre 924. Entonces, esa sería nuestra ecuación de nuestra parábola o arco parabólico, ¿no? Luego de eso, derivamos respecto a x, donde nos queda menos 215x entre 462 más 1123 entre 924, donde sabemos que es la tangente del ángulo, ¿no? Despejando, vamos a tener tangente inversa de todo el valor que hemos derivado, ¿no? En este caso. Entonces, a eso va a ser el valor de y el ángulo que hemos encontrado. Es muy importante esos dos primeros cálculos. Y recién pasamos al inciso C, donde calculamos las reacciones haciendo momentos en el punto A. Entonces tenemos BY por 4,2. Luego tenemos 3 por, la restando, ¿no? Nos quedaría 3 por 3,95. Luego tenemos menos 13, que es el momento. Menos 7, esa carga puntual por 1,5. Menos 19,2 por su brazo, que es 1,6. Y tenemos menos 6 por 0,75 de la otra carga puntual. Todo igualado a cero, donde esto nos saldrá que BY va a valer 16,802 toneladas con dirección hacia arriba, ¿no? Ya tenemos una reacción. Ahora calculamos la siguiente, haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a cero, donde tenemos a X más 7 más 6 igual a cero, ¿no? Despejando vamos a tener que AX va a ser igual a 13 toneladas con dirección hacia la izquierda. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, donde tenemos AY más BY menos 19,2 y menos 3 igual a cero. Despejando tenemos un valor de 5,398 toneladas con dirección hacia arriba. Listo, una vez calculadas las reacciones, nos vamos al inciso D, que es análisis de esfuerzos internos o fuerzas internas, donde calcularemos primero, o cómo se hace en este punto. Hay que explicar ahora. Este paso es muy importante. Lo que hay que hacer es aplicar el método de cortes, pero esta vez respecto a X y respecto a Y. Entonces vamos a dividir en tramos y vamos a hacer el corte en el arco parabólico. Entonces empezamos dividiendo en tramos, que sería este el punto C. En esta parte va a ser el punto D.
sobre el momento punto E y el final es el punto B, ¿no? Entonces, tramo AC, desde 0 hasta 2, entonces vamos a hacer el análisis, el corte. Entonces, el corte lo hacemos dentro de ese tramo, ¿no? No importa en qué lado esté, pero no importa, pero tiene que estar dentro de ese tramo. Entonces, haciendo el corte, tenemos que hacer respecto a X y Y ese corte. ¿Se entiende, no? En esa parte, porque hay justamente, va a actuar, ¿qué cosa? Va a actuar justamente em, la sumatoria de fuerzas horizontales y la sumatoria de fuerzas verticales. Y en ese punto, ¿qué más va a actuar? Obviamente, el momento. ¿Qué tenemos que calcular exactamente? Entonces, tenemos una distancia X y una altura Y que no conocemos. Entonces, al hacer el corte en la viga, vamos a tener una carga puntual de 6 por la distancia de X, ¿no? 6X, entonces, con una distancia de X medios, ¿no? La mitad. Y esa distancia se parte desde el punto que hemos hecho el corte para hacer la sumatoria de momentos. Lo mismo en Y, que tenemos 4Y y su centroide de Y medios. Entonces, para la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 13 más 4Y. Luego, tenemos 5,398 menos 6X. Es sumatoria de fuerzas en X y Y, o sea, los totales hay que anotar en las horizontales y las verticales. Una vez anotado eso, tenemos que sacar la normal, cortante y momento. Pero ¿cómo hacemos eso? Aplicando fórmulas de la normal y la cortante, que se les voy a escribir, que es menos la sumatoria de fuerzas horizontales, coseno del ángulo, menos la sumatoria de fuerzas verticales, seno del ángulo, menos la sumatoria de fuerzas horizontales, seno del ángulo, y más la sumatoria de fuerzas verticales, coseno del ángulo. Entonces, eso es igual a la normal y la cortante. Una vez teniendo la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, solo sustituimos en la fórmula. Entonces, sustituyendo, tenemos que la normal va a ser todo ese valor y la cortante de la misma manera, ¿no? Que hacer menos 4y menos 13 por seno del ángulo más 5,398 menos 6x por coseno del ángulo. Ahora, para el momento, ¿cómo vamos a calcular para el momento? Em, Les explico. El momento queda igual a la sumatoria de momentos en el punto O, donde van a ser positivos los horarios. Entonces, explicaremos esa parte. Entonces, para el momento es solo tomar momentos en el punto de corte de forma horaria. Entonces, tenemos, ¿no? 6x por su brazo, que va a ser menos 6x, ¿no? Igual tenemos ahí que está arriba, va a ser más 5,398 por su brazo, que es x. De la misma manera en el punto y así logramos sacar los momentos. Entonces, empezamos a calcular los momentos. Entonces, menos 6x por su brazo x medios. Luego tenemos menos 4y por y medios. Luego tendremos más 5,398x más 13y. Simplificando, vamos a tener igual al momento que va a ser 13, menos 3x cuadrado menos 2y cuadrado más 5,398x más 13y. De esta manera tenemos la normal, cortante y momento por método de cortes, donde tenemos para el primer tramo, ¿no? Ahora vamos al segundo tramo. Tramo CE desde 2 hasta 3,2. ¿Por qué continuo? Porque es método de cortes, ¿no? Recordar que se va avanzando, ¿no? Distancia a distancia. Entonces, ahí hacemos de vuelta el mismo corte dentro de ese tramo. Haciendo el corte, entonces, tenemos de esta manera. Bueno, trazamos biencito el corte en ese tramo, tanto en Y y tanto en X, donde vamos a tener obviamente una altura y una distancia X, en el cual también vamos a tener una alturita de ahí, la resta, ¿no? Que va a ser la altura Y menos la altura 0,75, la ubicación de la carga puntual de 6 toneladas. Lo mismo hacemos para la carga, que va a ser base por altura de vuelta, ¿no? 6 por X, 6X. Su centroide va a ser X medios.
Ahora bueno, tenemos obviamente notación horaria al momento y ahí vamos a tener sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales. También vamos a tener, bueno, ya tenemos casi todo, ¿no? Entonces empezamos, sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales. Donde la horizontal vamos a tener 6 menos 13 más 7, que va a dar un total de 0. Las verticales va a ser justamente, ¿cuánto? Nos fijamos la figura y tenemos 5,398 menos 6x. Solo eso tenemos. Entonces, una vez teniendo las fuerzas horizontales y verticales, reemplazamos en la fórmula para la normal y la cortante, que nos da menos 5,398 menos 6x por el seno de ángulo. Y 5,398 menos 6x coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque la horizontal es 0, ¿no? Y se simplifica para las horizontales, ¿verdad? Entonces, vamos para los momentos. Tenemos menos 6x por x medios, menos 7 por esa altura que no nos calcula, a ver, es y menos 1,5, ¿no? Entonces, por y menos 1,5, luego menos 6 por y menos 0,75, más 5,398x y más 13y, donde simplificado tenemos menos 3x cuadrado, menos 7y menos 1,5, menos 6y menos 0,75 y más 5,398x más 13y. De esta manera hallamos el momento normal y cortante para el segundo tramo. Ahora vamos para el siguiente tramo del D hasta E, que va a ser desde 3,2 hasta 3,7. Ok, entonces otra vez hacemos el corte dentro de ese tramo, ¿no? Otro corte vertical y horizontal. Entonces, haciendo el corte, vamos a cortar en Y, en X, y de esa manera vamos a tener el momento o la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales que están actuando. Y ahí tenemos una altura Y de vuelta, una distancia X, y de vuelta, ¿no? Aquí se mantiene, ¿no? De 6 toneladas, Y menos 0,75 se mantiene. Lo mismo para la carga puntual de 7. Lo único que va a cambiar va a ser la distancia para esa carga puntual, ¿no? De 19,2, que va a ser su distancia, va a ser X menos 1,6. ¿Por qué? Porque es esta, ¿no? La distancia recorrida. Entonces, para la horizontal em, vamos a tener un total de 6. Es lo mismo, ¿no? Va a ser menos 13 más 6 más 7, que va a ser igual a 0. Para las verticales, menos 13, debo menos 19,2 más 5,398. Eso nos va a dar un total de menos 13,802. Entonces, sustituyendo, vamos a tener 13,802 del seno del ángulo y menos 13,802 coseno del ángulo. ¿Por qué? Otra vez, ¿no? La horizontal 0 y se simplifica, ¿no? Y nos quedan solo las verticales. Para el momento, menos 19,2 por x menos 1,6, menos 7 por y menos 1,5, menos 6 por y menos 0,75, más 5,398x y más 13y. Si nos damos cuenta, se repiten, ¿no? Los valores del anterior tramo. Obviamente, pero el análisis es diferente. Cambia alguna cosita nomás, ¿no? Porque se agregan más incógnitas y se abre más aperturas, ¿no? Sacar distancias, alturas, ¿no? Vamos al siguiente tramo, ¿no? De 3,7 a 4,2. Haciendo el corte, entonces tenemos que, justamente, fíjense, en la transversal, en el corte en Y, estamos cortando la viga rectangular que está, ¿no? Ahí. Da igual, obviamente, actúa siempre la horizontal y la vertical. ¿Ven? Ahí sacamos la cara puntual. Aquí va a ser igual. A 6 por su base, ¿no? Esa base, ¿qué va a ser? ¿Cómo vas a calcular esa base? Restando la distancia recorrida hasta ese punto, que es 3,7. Entonces, 6 por x menos 3,7. Y su centroide es obviamente la mitad, ¿no? Tenemos una altura y, una distancia x. Bueno, de acá lo único que nos falta calcular es para esa carga puntual, ¿no? De 7 toneladas, donde tenemos una alturita, ¿no?
Y esa alturita aquí va a ser igual. Va a ser igual, obviamente, a 1,5 menos y, ¿no? Si nos fijamos bien las distancias. Ya. Entonces, para los demás ya son las cargas puntuales originales, ¿no? Entonces, y menos 0,75, el otro se mantiene, ¿no? Que es x menos 1,6. Entonces, para las horizontales, menos 13 más 6 más 7 igual a 0. Para la vertical, menos 6 por x menos 3,7 tenemos menos 19,2 más 5,398. Haciendo reducción en la calculadora nos queda 8,398 menos 6x. ¿Ok? Ahora sustituimos a la normal, cortante y momento, donde la normal va a ser obviamente menos 8,398 menos 6x por seno del tita. Lo mismo para la cortante, sustituyendo se hace positivo, ¿no? Con el valor negativo. Ok, entonces para el momento tenemos que su brazo es lo mismo, no medios, menos 19,2 por x menos 1,6 para la carga puntual, para la otra para esa carga puntual que está ahí, 7 por 1,5 menos y. Positivo, ¿no? Por los momentos, ¿no? Que estamos tomando horario. Menos 6y menos 0,75 tenemos, más 5,398x y más 13y. Ahora lo único que haremos será solo simplificar, ¿no? Reducir. Reduciendo nos queda em, todo ese valor reducido, ¿no? Ok, muy bien, ya tenemos el momento y la normal, ¿no? Ok. En esta parte está elevado al cuadrado, compañeros. Está elevado al cuadrado, ¿no? Donde está menos 3 por x menos 3,7 al cuadrado. No lo he anotado a la hora de hacer el ejercicio en el momento, ¿no? Solo está elevado al cuadrado, pero lo he calculado al cuadrado. Eso toman en cuenta, por si acaso. Entonces, ahora vamos a hacer eh, una tabla donde vamos a calcular para el diagrama, ¿no? Que es justo lo que nos pide tanto en exámenes y tareas, ¿no? Tenemos que hacer el diagrama de la cortante, normal y momento. Entonces dividimos, ¿no? Primero para los tramos, para la distancia X, distancia en Y, para el ángulo, la normal, cortante y momento. Ok, ya está nuestra tabla. Anotamos entonces tramos, distancias X, distancias Y, ángulo normal y cortante y momento. Tramo AC, tramo CD, de D a E y de E a B. X 0, 2, 2, 3,2, 3,2, 3,7, 3,7 y 4,2. En Y, ¿cómo vamos a encontrar eso? Sustituyendo, ¿no? En la ecuación de la parábola. Entonces tenemos 0, 1,5, 1,5, 1,506, 1,506, 1,31, 1,31 y 1. ¿Ok? Para el ángulo lo mismo, con el ángulo que hemos encontrado, solo sustituimos las distancias en X. ¿Ok? Entonces, sustituyendo tenemos 50,553, 15,888, menos 15,313, menos 26,862 y menos 36,471. Con esos valores vamos a sustituir una vez a la normal, cortante y momento, porque ahí tenemos el ángulo, y, x, tenemos ya, ¿no? Para evaluar. Entonces, de esa manera se hace más fácil, ¿no? Sustituyendo tenemos que la normal es 4,0913, 8,539, para la cortante 13,468, menos 4,433, el momento cero en el punto inicial y luego 13,796. Vamos para el segundo tramo, lo mismo, evaluamos, ¿ok? Evaluando tenemos 1,807 menos 3,645. Para la cortante tenemos menos 6,350 menos 13,350 y al momento, 312 era ya. Para el momento 13,796. Y aquí hacemos una nota que nos dice que el momento tiene que ser, así en resumen,
salir igual, ¿no? Tiene que salir igual en los tramos que estemos evaluando, ¿no? De la ecuación anterior con la ecuación del después. O sea, tienen que ser al evaluar en la misma distancia, altura y el ángulo. Bueno, el ángulo no, ¿no? Distancia y altura tiene que ser lo mismo, fíjense, son iguales. Entonces está verificando que está correcto, ¿ok? Evaluando para 3,2 es 1,554. Vamos al tercer tramo, que de la misma manera solamente evaluamos. Ok, entonces tenemos el tramo de 3,2 hasta 3,7. Ok, entonces empezamos. Para la normal, evaluando 3,645 y menos 6,236. Para la cortante, menos 13,312 menos 12,313. Para el momento, les había dicho, ¿no? Que tiene que ser igual. Y exactamente al evaluar nos sale lo mismo. Para 3,7 menos 5,347. Y vamos, ¿no? Para el último tramo. ¿Dónde tenemos estas ecuaciones, no? Evaluando, tenemos menos 5, tenemos, anotando en la calculadora, vamos a tener un valor de menos 6,236. Ahora para 4,2 y altura 1, tenemos menos 9,987. Vamos para la cortante, donde tenemos menos 12,313 y menos 13,512. Ok, para el momento evaluando tenemos menos 7,653 y al evaluar me sale que cierra, ¿no? Tiene que salir cero el momento. ¿Y por qué sale diferente en esos dos tramos? Es simple, ¿no? Porque está actuando un momento, nada más. Entonces, para empezar a graficar, ¿qué es lo que hago? Agarro una regla y trazo, ¿no? Unas perpendiculares, como se está viendo el punto de la gráfica para la normal, ¿ok? Solo es trazar perpendiculares a la parábola, ¿no? Si se dan cuenta, estoy trazando perpendiculares y sacan unas alturitas, ¿no? En vez de estar trazando los ángulos, mejor hago eso y me, em, me ahorro demasiado tiempo a la hora de hacer el examen y tarea. Entonces, trazando en cada punto, ¿no? Para de 0 a 2, de 2 a 3,2, de 3,7 a 4,2, ¿ok? Entonces, de acá, primero, ¿no? Desde el punto cero es 4,091. Entonces 4,091 y el otro es, creo, un valor de 12, 13, ¿no? A ver, entonces lo trazo más o menos a ese tanto largo. Ah, ya lo hago un poquito escalonado así al pulso nomás, no es necesario que sea muy exacto, ¿ok? Entonces, ahí va a ser 4,091, ¿no? Para el siguiente valor va a ser 8,539, ¿no? Ok, entonces para su siguiente tramo baja a 1,807 y sube hacia arriba, ¿no? Porque es un valor negativo, entonces va a ser a 3,645. Ok, al siguiente vamos a tener un valor de evaluado, ¿no? En nuestra tablita menos 6,236, que se anota solo directo el valor, ¿no? Porque sabemos que ya estamos dando la ley de signos. Y el punto final que es 8,379. Digo, 9,987. Ok, una vez hecho eso, pues vamos a trazar o vamos a encesar de manera encesada, ¿no? O sea, del punto 409 a 854 cerramos y vamos cerrando en cada punto. Y así hacemos el diagrama para la normal. Muy bien, entonces unimos puntos de esta manera, ¿no? Como les había indicado. Ponemos los signos en cada tramo y pintamos, ¿no? En dos colores, uno de diferente color, ¿no? Tanto para el positivo y para el negativo. Y tanto entonces nos queda de esta manera el diagrama. Se preguntarán, ¿no? ¿Por qué los últimos tramos de la normal y cortante no salen igual a B y E, ¿no? Eso es porque fíjense, esas resultantes son perpendiculares a la parábola, mientras la B y E no está perpendicular a la parábola. Se tendría que sacar esas componentes de B y E
y ahí nos damos cuenta que está correcto, ¿ok? Con el último ángulo que hemos calculado. Yo lo he verificado, compañeros, no hay problema de eso, que sale sí o sí la reacción en BY, ¿ok? Entonces, para la cortante, de la misma manera, ¿no? Trazamos perpendiculares, dependiendo a qué valores sean, ¿no? Nuestra tabla, positivo, negativo, si han sido negativo hacia abajo, ¿no? Nuestras perpendiculares, eso de esa manera, ¿no? Las perpendiculares trazamos para cada tramo, puntito de cada distancia, ¿no? Lo que hemos sacado, obviamente. Ok, entonces una vez sacado las perpendiculares, empezamos a trazar, ¿no? En la gráfica. Muy bien, entonces sacamos una altura de cuánto? Para el primer tramo de 13,468, ¿no? El siguiente tramo es un valor de 4,433 negativo, pero no. Entonces, a ver, azulito lo estamos pintando porque es positivo, ¿no? Entonces, 13,468 y 4,433. Ok, unimos puntos de esa manera, ¿no? Como les decía. Ahora, el otro lado, ¿cómo va a ser? Para el siguiente tramo, entonces vamos a ver. Tenemos 6,350, más o menos esa distancia lo ponemos, ¿no? Y unimos, ¿no? Unimos puntos. Obviamente eso es desde el punto 2, ¿no? Por eso estamos corrigiendo ahí. Y luego a una distancia de 13,312, ¿no? En ese punto, ¿ya? Y unimos puntos y de esta manera nos queda. ¿Por qué está subiendo ahí? Porque hay una carga puntual, ¿no? Y esa carga puntual sacando sus componentes respecto a la parábola, tanto para la normal y la cortante, sale diferente, ¿no? O sea, sube o baja, dependiendo, ¿no? A cómo esté esa carga puntual. Entonces, trazando para el siguiente tramo tenemos 12,313. Y para el último tramo tenemos que es 13, ¿no? Entonces, hasta ahí, 13,512 nos sale, ¿no? 13,512. Ok. Listo, y se supone que siempre cierra, ¿no? A la resta con la reacción B ya el punto final de la normal y cortante, cero sale. Y iniciamos en el punto cero y al final pintamos, ¿no? De la misma manera a la parábola. Listo. De esta manera encontramos para la cortante, ¿ok? Entonces es muy importante hacer la tabla, ¿no? Y encontrar paso a paso, como se ha hecho en el video. De la misma manera, para el momento trazamos perpendiculares, ¿no? De la parábola, o mejor dicho, tangentes, ¿no? Me estoy confundiendo. Trazamos tangentes en cada punto que hemos dividido, ¿no? De las distancias. Ok, trazando perpendiculares nos quedaría de esta manera, ¿no? Ahí, ¿por qué arriba abajo? Porque hay un valor negativo y positivo luego va, ¿no? Por eso estamos trazando hacia abajo más. Listo. Entonces empezamos a trazar para el momento. Para el momento tenemos que estamos iniciando desde el punto cero. Ese punto para el momento es 13,796. Entonces, uniendo, tenemos de esa forma. Para el siguiente tramo, continuamos de 13,796 y cerramos en 1,554. Luego, eh, de 1,554 cerramos a menos 5,347. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ahí es 5,347. Y de ese mismo punto está bajando hasta 7,653. ¿Por qué? Porque en ese punto está actuando, ¿no? Un momento. Y eso es lo que está pasando. Si lo suman, nos restan esa alturita que hemos bajado. Es 13, justamente el momento que actúa en ese punto. Ok, entonces pintando, obviamente el momento sale cero igual al punto final y eso verifica también, ¿no? Pintamos y así logramos obtener los diagramas. Entonces nos vemos en un siguiente video de ingeniería civil. Hasta la próxima.